hoy 13 meses que la DEA removió a su director en México, porque el director de la DEA, creo que se lo habrá informado a usted, la directora de la DEA cuando lo visitó, tenía vínculos con los abogados de los sicarios y las fuentes que criticaban a su administración procedían de ahí. El exdirector de la DEA, que fue removido desde Washington porque él se reunía con los sicarios. Y el periódico New York Times ayer le dio a usted la vuelta y le reconoció, no le pidieron disculpa, pero en su página dicen que usted puede incidir en la elección de Estados Unidos por su cercanía con los migrantes y porque ha convocado usted a los presidentes del sur, del Suchate en adelante, y a Washington para que haya apoyos ahí. Y finalmente, señor presidente, este es un planteamiento, el último, ¿descarta usted o le arredra la posibilidad que desde el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pudieran aplicar la nulidad de la elección el 2 de junio? Usted apeló en 2006 y 2012 a ese tribunal y usted conoció Tabasco 2001 cuando sí se aplicó. Esos son los planteamientos, señor presidente. No, no tienen elementos. Ellos buscarían, lo están haciendo por todos los medios, que se mantuviera o regresaran los de el bloque conservador corrupto. Pero, ¿cómo se le hace si en una democracia es el pueblo el que decide? Van a celebrarse elecciones y el pueblo va a ir a votar libremente, como nunca. Yo creo que solo durante el gobierno en la elección del presidente Madero, porque todavía en la anterior quisieron imponerse. Aquí en mi libro lo cuento. Le leo un pedazo. Sí. Y luego la sobre eso, política de masas. de cómo lo plantearon. Estaban desesperados hace 6 años. Y quisieron unirse todos. Por cierto, tenía yo una duda, porque mi garganta profunda me dijo que en la desesperación primero fueron a ver al presidente Peña a decirle que pues yo era un peligro para México y que tenían que unirse. Y con la arrogancia del conservadurismo, además como habían participado en 2 elecciones fraudulentas y estaban engañados, nos robaron en el 2006 y ellos participaron, ellos fueron los artífices de ese fraude, y luego en el 12 igual, porque ellos aportaron mucho dinero, pensaban que pues yo ya no tenía ninguna posibilidad y de repente pues la gente empieza
apoyarnos para la tercera, por aquello de que la tercera era la vencida, y empiezan a desesperarse, se reúnen Claudio X González y los mismos, Claudio X González, papá, y otros que aquí están, y van a ver al presidente Peña y le dicen, no, pues tenemos que unirnos. Lo que hicieron en el 2006 y lo que hicieron en el 12, porque en el 2006 un partido le ayudó al otro, se unieron, y en el 12 fue lo mismo, pero en el 18 no se logró eso, por razones que aquí explico. Entonces, cuando lo van a ver, le dicen, quite, ¿no?, a MIT y que quede Anaya. Y le dice el licenciado Peña que no, porque no tenía él por qué meterse, pero todavía con esa arrogancia, ¿no? Y luego ya en la desesperación, porque echaron a andar toda una estrategia, pero no les funcionaba, van y le dicen que se quede MIT y que ellos se encargan de que decline Anaya. Y parece que tampoco. No sé por qué razón. Aquí explico algo o planteo algunas hipótesis sobre esto. Pero después ya, en la desesperación, porque nosotros estábamos arriba y seguíamos creciendo, le ofrecen la candidatura, ¿cómo se llama?, que es actor, a Derbez, porque van otra vez con Peña y le dicen, Derbez, y esto me lo plantea pues una gente cercana ahí, y me quedé con la duda, ¿no? Y creo que lo pongo así, no lo afirmo, pero hace unos días le preguntan a Derbez si es cierto, si era cierto, y dice sí, lo confirma. Y de lo otro que sí no tengo duda, porque se lo pregunté a él, es que también en ese tiempo le ofrecieron la candidatura a Carlos Slim, y ahí sí le dije, a ver, Carlos, como hacen los jueces o los ministerios públicos, dime si es cierto, como lo es, que te ofrecieron la candidatura. Y sí me lo confirmó. Sí, me dijo sí, pero pues yo no estoy en eso. Y en efecto, él se dedica a sus negocios y es un empresario mexicano exitoso y yo agregaría respetuoso, institucional.
pero ando buscando, es que ya solté ya no, el libro ya no recuerdo, pero aquí está eso que les estoy comentando. Entonces buscaron y buscaron la forma y pasaron la charola. Según mis fuentes, cuando era evidente nuestro crecimiento, es hace 6 años, en vísperas, estos potentados comenzaron a preocuparse y decidieron actuar para tratar de frenarnos. Tengo información de algunas de sus reuniones. Recuerdo de una que llevaron a cabo en mayo del 18 en Punta Mita, en la costa de Nayarit, en el hotel Four Seasons, propiedad de Fernando Senderos, a la cual asistió como expositor un empresario de Venezuela llamado Lorenzo Mendoza. Todo esto para los jóvenes, pero bueno, el libro está dedicado a ellos, hay que leerlo, para hablar sobre el chavismo. O sea, de el finado Chávez. Este señor Lorenzo Mendoza, según me informan, es socio de un homólogo mexicano, Juan Gallardo Corona, y fue hospedado este señor venezolano en la casa de Alejandro Ramírez Magaña, el dueño de la cadena Cinépolis, que también estaba metido en este grupo. Estaba en contra de nosotros desde el 2006. En ese entonces era presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Es curioso, pero en la reunión el empresario venezolano dijo a los asistentes que no veía paralelismo entre la actuación del finado presidente Chávez y lo que yo pudiera representar. Les dijo eso. Este empresario venezolano, voy a repetir su nombre, Lorenzo Mendoza. Claudio X González, padre, le replicó molesto. Yo creo que hasta lo querían correr al invitado, por decirles que no veía, paralelismos. ¿Se acuerdan lo que le hicieron a Vargas Llosa cuando lo invitó el finado Paz en la época de Salinas? Y viene Vargas Llosa y dice que un partido era la dictadura perfecta y se tuvo que ir en la madrugada de ese día. Pues así querían, yo creo, que se fuera este señor. Claudio X González, padre, le replicó molesto y reiteró la cantaleta de que yo era un peligro para ellos y para el país. Creo que al final
esto último fue lo que prevaleció y comenzaron con la guerra sucia. En ese entonces financiaron un sistema de ataques llamado Pehelic, que incluía escuchas telefónicas a mis familiares y allegados, volantes difamatorios, cartas y circulares en las que buscaban coaccionar el voto de los trabajadores. Muchas empresas, dueños de empresas, mandaron cartas a sus trabajadores que si yo ganaba, iban a quedarse sin trabajo. Por entonces produjeron también una serie sobre el populismo, un documental con 4 capítulos, uno sobre los orígenes y males del populismo, otro con la aparición de Stalin y Hitler como populistas, el tercero con el comandante Castro, Hugo Chávez, y por último el dirigido a mi persona, con entrevistas a Cuauhtémoc Cárdenas, Lorenzo Meyer, entre otros, en contra mía, sacadas de contexto. Es decir, sacaban frases del ingeniero y de Lorenzo Meyer. En ese entonces ni Televisa ni Azteca, ni los productores o difusores de series en el extranjero, ¿cómo se llama? Netflix, aceptaron transmitir dicho bodrio, aun cuando ofrecían 80 millones de pesos, nada más por la transmisión. Creo que sí, después hubo un canal que National Geographic, ese sí, le entró. Es muy probable que en esta perversa estrategia hayan participado Carlos Salinas, Claudio X. González, Líbano Sáenz, Héctor Aguilar Camín, Eduardo Medina Mora y un personaje siniestro de nombre Alejandro Quintero, que había trabajado en Televisa. Destacadamente en el posicionamiento mediático de Peña, pero se había distanciado de los directivos de Televisa porque cobraba por fuera, o recibía moches no ingresados ni obviamente reportados. En víspera de las elecciones de 2018, Krause fue señalado como el cerebro de la llamada Operación Berlín, una estrategia mediática y electoral realizada entre 2017 y 2018 con el fin de desprestigiarme como candidato presidencial, aunque el mismo Krause se deslindó de esa maniobra de guerra sucia. Hay testimonios que confirman su participación y la de directivos de su revista Letras Libres, así como el patrocinio de empresarios como Coppel, Agustín Coppel, Luquen, Alejandro Ramírez, Germán Larrea, entre otros. Según mis fuentes, además de lo de Punta de Mita, hubo otra reunión organizada por Roberto Hernández. En general participaban en esas reuniones Claudio X. González, Carlos Slim, Eugenio Garza Herrera, Alberto Valleres, José Antonio Fernández, Daniel Servige, Germán Larrea, Fernando Senderos, Valentín Díaz Morodo y otros más. Ya la mayoría de ellos ya no participan. Hubo uno de ellos, aquí lo digo,
que me ofreció disculpas. Tricio. Era un acto de honestidad, porque ese estuvo en 2006 y en 2012 en estos grupos que financiaban campañas en contra mía. En uno de esos encuentros pasaron la charola para pagar la propaganda en mi contra y cada uno aportó $1 millón. Y Roberto Hernández puso 5 millones. Pero en fin, siempre hemos enfrentado eso. Ahora es distinto, porque, bueno, esto fue distinto, porque al final no pudieron unirse. Y eso nos ayudó, porque hubiésemos ganado, pero a lo mejor no hubiésemos ganado con tanto margen, porque sacamos 30 puntos de ventaja al segundo lugar. Y además se ganó la Cámara de Diputados y la mayoría en el Senado, que eso es muy importante, sobre todo la mayoría en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la autorización del presupuesto. Imagínense si no se gana la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se obtiene la aprobación del presupuesto? Como era antes, entregando moches, comprando a los legisladores, porque así era. Como no les importaba atender al pueblo, el presupuesto lo utilizaban para cooptar, para comprar conciencias, lealtades, votos, porque la función del gobierno no era apoyar al pueblo, que el presupuesto público le llegara al pueblo. El presupuesto era como la grasa, como el aceite, para que funcionara la maquinaria y pudieran entregar los bienes de la nación y del pueblo a particulares. El gobierno era un facilitador de la corrupción. Entonces, para poder entregar lo público a particulares, necesitaban maiciar y para eso utilizaban el presupuesto. Por eso, de manera increíble, los legisladores que no tenían por qué recibir presupuesto, les daban a cada diputado un presupuesto. Por eso, de manera increíble, un mago de la política, Carstens, siendo secretario de Hacienda con Felipe Calderón, 3 años consecutivos sacó el presupuesto por unanimidad.
porque repartían moches y a los coordinadores de las fracciones, a esos les tocaba muchísimo más. Eso está probado. Hay documentos. Todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con mejoramiento de calles, banquetas, unidades deportivas, casas de cultura, todo se lo repartían a los legisladores. Entonces, así funcionaba el sistema. Afortunadamente la gente nos da la confianza, tenemos mayoría, y esto lo estoy planteando porque pues ya no me va a tocar a mí la aprobación del próximo presupuesto. Ya lo puedo decir, me da muchísimo gusto de que durante todo el tiempo que estuvimos no tuvimos que entregar moches a legisladores, y agradecerle a los legisladores. No condicionaron nada, no les entregamos recursos. ¿Y qué resultó de esto? Porque es bueno, porque el presupuesto se manejó de manera integral, no se repartió en pedazos para mantener al régimen corrupto, sino el presupuesto se utilizó para el desarrollo del país y sobre todo para el bienestar del pueblo. Por eso nos alcanzó para que la mayoría de las familias mexicanas recibieran cuando menos una pequeña porción del presupuesto público, porque tuvimos la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, fue muy bueno el que no se haya dado esa alianza. Ahora, tú me preguntas, ¿qué puede pasar? Están buscándole, ¿no? Ya es distinto, decía, porque muchos de estos, yo lo tenía que decir y les ofrezco disculpas a todos ellos, porque estamos hablando de la transformación de México, no es un asunto personal. Lo público tiene que ver con el bienestar o con la desgracia de un pueblo. Entonces, hay cosas que no se puede uno callar, pero ya es distinto. Sin embargo, sí hay un sector, sobre todo los muy conservadores fanáticos, que están molestos, y los intelectuales orgánicos y medios de información, de manipulación, y algunos sectores también, como ha sido siempre en la historia de México, de clases medias conservadoras. Pero así es la democracia, hay que garantizar la libertad a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia. Nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo.
Pero además, imagínense ustedes, toco madera, pues solo que la irracionalidad, ¿no?, nos llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre. O a muchos tigres. ¿Eh? No, no. Es que el pueblo es mucha pieza. El pueblo es mucha pieza. Y como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es que ellos pueden estar tramando cosas, porque los corruptos a veces no piensan, traman. Sin embargo, nuestro pueblo está muy politizado. Se va a quedar proceso para el lunes.